En un mundo lleno de ángeles y milagros, también hay una oscuridad que se arrastra y se retuerce entre las páginas de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden en los textos antiguos? ¿Qué monstruos nos esperan en los textos más sombríos de la Biblia? Bienvenidos a nuestro fascinante y perturbador recorrido por las entrañas de la Biblia, donde el bien y el mal juegan una eterna partida de ajedrez. Hoy vamos a descorrer el velo de la ignorancia y adentrarnos en el oscuro mundo de las entidades malignas que la Biblia nos revela. Prepárate para un viaje escalofriante a los confines de la oscuridad, a las páginas manchadas de miedo y a las historias que han alimentado nuestras pesadillas durante siglos. Te prometo que una vez que empieces este viaje, no podrás apartar la vista, ni podrás resistir la tentación de saber más. ¿Estás listo para enfrentarte a los horrores que esperan en las sombras? Y yo soy el documentalista, y esto es Demonios y entidades malignas de la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Legión. ¿Alguna vez has sentido que te jalan en diferentes direcciones, como si fuerzas invisibles te estuvieran poseyendo? Ahora, imagina que no son solo una o dos voces en tu cabeza, sino una legión completa de espíritus malignos. Esta es la horrorosa realidad del personaje bíblico a quien nos referimos como Legión. En el Nuevo Testamento, en un aterrador encuentro, Jesús encuentra a un hombre poseído, no por uno, no por dos, sino por una multitud de demonios, un ejército infernal. El relato es suficiente para erizarte la piel. Un hombre atormentado, arrastrándose por el cementerio, gritando en la noche tan fuerte que ninguna cadena podía retenerlo. Pero lo que hace de este relato algo verdaderamente inquietante es la respuesta del hombre cuando Jesús le pregunta su nombre. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una declaración alarmante que revela la magnitud de la posesión demoníaca. Una multitud, una legión de demonios viviendo dentro de un solo hombre. El mero pensamiento es suficiente para enviarte escalofríos por la columna. Nos lleva a cuestionar, ¿cómo es posible que exista tal mal? ¿Cómo es posible que un hombre sobreviva a tal tormento? Y, quizás lo más aterrador, ¿podría suceder esto en el mundo moderno? ¿Podrían las legiones de demonios estar aún acechando, buscando a quien poseer? La historia de Legión es una historia impactante, llena de misterio y terror que resuena hasta el día de hoy. Una mirada cautivadora y escalofriante a los extremos del mal bíblico que seguramente te mantendrá pegado a tu asiento, preguntándote qué más podría estar oculto en las profundidades de las antiguas escrituras. Entonces, dime, ¿te atreves a seguir explorando con nosotros? Porque esto es solo el comienzo. Número 2. Belcebú. Conocido como el Señor de las Moscas, Belcebú es una entidad que no solo se deleita en el caos y la putrefacción, sino también es identificado como el príncipe de los demonios. ¿Lo puedes creer?
un príncipe de las criaturas más espantosas que puedas imaginar. Belcebú, una figura tan infame, tan repulsiva, que incluso su nombre parece ser un tabú. Es el rostro del mal que inspira horror en cada palabra de su mención, que aterra con su mera presencia. Pero no es simplemente otro demonio, es una figura de alta jerarquía, tan poderoso, que algunos relatos le consideran como uno de los principales ayudantes de Satanás. Imagínate lo que eso significa: estar tan cerca de la personificación del mal, ser considerado uno de sus colaboradores más confiables y potentes. ¿Qué clase de abominaciones tendrá que ser capaz de hacer para ganarse ese título? ¿Qué tipo de ser maligno debe ser para liderar a otros tan grotescos como él en ese mundo? Belcebú, el señor de las moscas, una figura tan desagradable que su reinado se asocia con la plaga y la decadencia. Su presencia invoca la visión de una tierra desolada, infestada por las moscas, un símbolo de la muerte y la putrefacción que el príncipe de los demonios representa, una visión escalofriante que es suficiente para congelar la sangre en tus venas. La historia de Belcebú nos lleva en un viaje aterrador y fascinante al corazón del mal bíblico, al oscuro abismo donde moran las criaturas más horribles. Número 3. Asmodeo. Asmodeo, un demonio que ha hecho de la boda uno de los momentos más felices de una persona, su espeluznante patio de juegos. En el libro de Tobías, este despiadado ente se dedica a matar a los maridos de Sara en su noche de bodas. Sí, lo escuchaste bien. Asesina sin remordimiento a 7 hombres en lo que debería de ser uno de los momentos más sagrados y felices de sus vidas. La oscuridad de Asmodeo es tal que, a lo largo de los siglos, su nombre ha sido sinónimo de miedo y terror. Este ser, alimentado por la muerte y el caos, es la personificación de la destrucción de la felicidad y el amor. Imagina por un momento lo aterrador que debió de ser para aquellos hombres encontrar un final tan trágico en lo que debería ser el comienzo de una vida en común. La historia de Asmodeo es una de terror que, incluso en un mundo lleno de entidades malignas, se destaca por su crueldad. Pero este demonio, sin embargo, no es invencible. La esperanza se encuentra en la figura del arcángel Rafael, quien ayuda a Tobías a derrotar a este monstruo y poner fin a su reinado de terror. Si te gustaría escuchar la historia de Asmodeo, déjame tu opinión en los comentarios. Y quizás, solo quizás, lo considere. Pero, ¿cómo fue posible tal hazaña? ¿Qué poderes debió emplear Tobías para superar esta maligna entidad? ¿Cómo logró un hombre, con la ayuda de un arcángel, vencer a un ser cuya maldad es tan profunda que ha sido capaz de teñir de negro incluso el más puro de los momentos? Número 4. Abadón o Apolión. La oscuridad del abismo se agita, se mueve y se retuerce, dando a luz a un personaje cuyo nombre hace temblar hasta el más valiente. Abadón, el ángel del abismo, emerge de las profundidades de las escrituras en el libro del Apocalipsis. No estamos hablando de un ángel dulce y protector. No, este ser es un líder de una plaga de langostas, una entidad cuyo nombre literalmente significa destructor. Abadón, también conocido como Apolión, no solo es la personificación del caos, sino que se deleita en él.
Imagínate una plaga de langostas demoníacas arrasando con todo a su paso, dejando solo desolación y muerte. Un verdadero mar de destrucción guiado por esta entidad maligna. Este ser despiadado no solo lidera a estas criaturas insaciables, sino que se deleita en su destrucción, revolcándose en el sufrimiento que deja a su paso y, sin embargo, no es solo un agente de caos. Abaddon a menudo es asociado con la muerte, dando un significado aún más siniestro a su nombre. Imagina ser tan despiadado, tan lleno de maldad que incluso la muerte se convierte en una dulce liberación en su reino de terror. Cada paso que da Abaddon deja un rastro de destrucción que quema la vida a su paso, haciendo que todo a su alrededor se marchite y muera. Pero, ¿cómo es posible que exista un ser de tanta maldad? ¿Qué papel juega en la gran obra de la Biblia? ¿Cómo un ángel, supuestamente un ser de luz, puede convertirse en tal monstruosidad? Número 5. Baal. Con un susurro tentador que se convierte en un grito ensordecedor, la entidad de la cual vamos a hablar es sinónimo de falsedad, idolatría y perversidad, procedente de la cultura cananea, pero luego retorcido y moldeado por las interpretaciones bíblicas. Nos encontramos con Baal, el dios convertido en demonio. El nombre Baal, originalmente un título que significa Señor o Amo, es usado para referirse a una variedad de dioses cananeos. No obstante, a lo largo de la Biblia, este título se convierte en sinónimo de falsedad e idolatría, con los israelitas luchando constantemente contra la tentación de rendirle culto. La figura de Baal se alza altiva y poderosa, incrustada en la conciencia colectiva como un ídolo seductor, una promesa de poder que solo trae perdición. La lucha constante de los israelitas para resistirse a su adoración es un testamento de la seducción que emana de esta figura. Pero, ¿qué sucede cuando se cruza esa línea? ¿Qué sucede cuando se cede a la tentación y se cae en la trampa de la adoración a los demonios? Según las Escrituras, la respuesta es clara y aterradora: la desolación y la perdición. Conclusión. Hemos explorado los recovecos más oscuros, los abismos más profundos de la maldad en las páginas de la Biblia. Estas entidades, desde el legionario múltiple hasta el príncipe de las moscas Belcebú, el destructor Abaddon, el terrorífico Asmodeo y el seductor Baal, nos muestran que en las sombras de la palabra divina se esconde una realidad más compleja y aterradora. Estas criaturas no solo son personajes de un libro antiguo, no, son metáforas poderosas de los temores más antiguos de la humanidad. La locura, la desesperación, la muerte, el engaño. Cada uno de ellos es un recordatorio del lado oscuro que puede acechar en cada uno de nosotros. Una sombra que solo puede ser vencida por la luz de la verdad y la resistencia al mal. Porque, al final del día, estos demonios son más que simples entidades de un libro. Son las representaciones de nuestros peores miedos y tentaciones, una llamada constante a luchar y superar nuestras debilidades. Y en esa lucha, en esa resistencia, está la verdadera prueba de nuestra humanidad. Así que, cuando te enfrentes a tus demonios, recuerda las palabras que te voy a decir. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero también recuerda que dentro de cada uno de nosotros
existe la capacidad de ser tanto un ángel como un demonio. Elige sabiamente, porque en esa elección resides tú. Y recuerda, el mayor truco del diablo es convencerte de que no existe. Yo soy el documentalista. Y esto fue Top 5 demonios y entidades malignas de la Biblia.